Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, primero al vicario general y a los responsables del proyecto que tan ilusionantemente habéis presentado al principio. Agustín no ha dicho, yo creo que lo más importante, y es que yo soy profe de toda la vida y más aún, yo empecé mi vida docente aquí, en Palma. Yo fui 5 años profesora en el instituto, en el Politécnic, después en Son Cladera. Yo inauguré Fray Juniper Serra, fui la primera profesora de religión. Entré con 11 horas, salí con 50 y no aguantas. Bien, me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo. Y además mis hijos mayores son mallorquines, con lo cual es para mí siempre un enorme placer volver a Palma y beber un poco de aquellos años que fueron muy hermosos y que ya además creo que dejaron en mí esa semilla, ¿no? Esa inquietud y esa gran pasión por la educación. Así que hoy, pues no lo sé, porque yo venía con un PowerPoint y anoche Agustín me lo desmontó todo. Entonces voy a intentar compartir desde esa experiencia, desde la mirada de una maestra, de una profe, que nunca se ha querido conformar, sobre todo con lo que yo creo que es la gran tentación hoy de nuestro sistema educativo, ¿no? Y es la tentación de conformarnos con la mediocridad, con pensar que seguir a la marchita, seguir a la rutina, sobre todo yo a veces pienso en primaria, ¿no? Porque en secundaria como están ya imposibles, pues es un poco, estamos más desesperados, entonces intentamos cambiar un poco más, ¿no? Pero en primaria, infantil, por supuesto, todavía son monísimos, ¿no? Todavía se aprenden el recuadrito azul de memoria, ¿no? Y entonces nos hacemos la ilusión, ¿no?, de que las cosas pues no necesitan más que un barniz de progresía. Y ahora llegan esto de los innovadores, el comité este genial de innovadores que habéis creado, a marear. Pero luego, al final, yo cierro la puerta de mi aula y allí soy Dios. Bueno, casi, su arcángel mano derecha. Y hago más o menos lo que quiero. Entonces, el cambio, ese cambio del que todos hablamos, ese cambio que se ha convertido en una especie de eslogan en el panorama educativo, no viene por modificar las formas de trabajo. No viene por cambiar las metodologías ni cambiar las leyes de educación. Aquí ya llevamos 7, o sea que tenemos amplia experiencia en su ineficacia. Viene fundamentalmente por la reflexión. La reflexión. Parar como profe y mirar a cada uno de tus alumnos. Y ver en ellos no solamente lo que son, sino lo que podrían llegar a ser en el mejor de los escenarios. Y esa pasión, ese compromiso, esa implicación, en el fondo ese cariño que tú tienes por cada uno de tus alumnos, hace que busques las mejores maneras de que alcancen eso que llamamos los psicólogos su desarrollo óptimo, es decir, lo mejor de ellos mismos. Ese es el motor, la tensión del cambio de un maestro, es la tensión del cambio de una escuela. A mí, cuando me propusieron la charla, pensé para fundir esas dos dimensiones que normalmente en las conferencias, en los cursos, van como un poco separadas, ¿no? Si vamos a hablar de innovación, tenemos un discurso, cuando vamos a trabajar la pastoral, partimos de otros presupuestos y no siempre es fácil, ¿no?, encontrar ese equilibrio en nuestras escuelas diocesanas. Yo trabajé además durante 10 años en el Arzobispado de Valencia en los colegios diocesanos, allí hay casi 70 centros y durante muchos años he vivido, mi marido es profesor en una escuela diocesana, he vivido esa llamada del laico, del laicado, a apasionarse por la evangelización, ¿no? Y esa lucha, yo vengo ahora de Salamanca, anteayer estaba allí con los jesuitas. No, todo el mundo sabe lo que es un jesuita, un ex jesuita, un exalumno jesuita, ¿no? O sea, o los salesianos, que todos tocan bien la guitarra. Quiero decir, hay congregaciones que tienen como una identidad muy clara, ¿no? Y sus carismas, y sus relatos, y sus historias. Nosotros ahora tenemos varias escuelas, ¿no?, que nos han cedido distintas congregaciones.
y son muy apasionados, ¿no? Ahora tengo en Soria una escuela que era de los franciscanos y una escuela que era de las Hijas de la Caridad. Y en el primer claustro tuvimos una agria discusión sobre quién iba a estar en el altar mayor, si la Milagrosa o San Francisco. Entonces, todo el mundo es muy pasional, ¿no? Con determinadas experiencias, tradiciones. Y las congregaciones religiosas en la historia de la educación católica parece que esa identidad, ese carisma, es como muy diáfano y muy vinculado, ¿no? A una figura, a un metarrelato. Las escuelas diocesanas, ¿no? Son un poco de todos, son un poco del laicado, ¿no? Es el carisma laical al servicio de la Iglesia, con la misma pasión por la evangelización que viven o han vivido a lo largo de la historia de la Iglesia, pues los grandes fundadores. Bien, por eso, desde esa experiencia, ¿no? Elegí como título de la charla esa frase del final del Evangelio de la infancia de Jesús, pues que no sabemos muy bien qué pasó, qué no pasó y estas cosas, los profesores de religión lo peleamos mucho. Pero hay una frase preciosa, ¿no? Que termina después de que Jesús se pierde en el templo, le contesta mal a su madre, se merece un bofetón, pero no se lo pega porque en fin, es buena chica y tal. Pero al final el Evangelio dice, bueno, y allí pasó mucho tiempo y crecía en sabiduría y en gracia. Y a mí esa visión, esa imagen de la vida oculta, de la infancia larga, de la adolescencia de Jesús, de la que no sabemos nada, lo cual nos deja abierta una puerta a la fantasía, siempre me ha impactado, ¿no? Porque yo creo, y es un poco el punto de partida de todo nuestro trabajo, que la infancia es única. Cada niño, cada persona, tenemos solo una infancia. Y es tan fácil estropearla, es tan fácil destruirla. Y yo creo que tenemos la obligación, y que ese es el motor, o uno de los motores de nuestros caracteres propios, nuestros proyectos, tenemos la obligación de hacer que esa infancia sea inolvidable. Quede en ellos memoria feliz de lo que significa ser amado, de lo que significa el aprendizaje, de lo que significa el conocimiento, de lo que significa la cultura, de lo que significa la familia, de lo que significa la sexualidad. Los años de la infancia construyen memoria. Y es la memoria la que nos hace ser quien somos. Por eso yo he empezado con una foto de mi colegio, ¿no? De hace 50 años, y una foto de Santa Teresa, porque me eduqué con las teresianas, ¿no? Y eso me ha ido dejando, ¿no? Los recuerdos de infancia me han ido dejando una impronta muy importante. Y como no tenemos mucho tiempo, yo voy a ir dejando como un mensaje en cada diapositiva. Primer mensaje, debemos mucho a nuestra escuela, ¿no? Y al final, cuando uno quiere soñar una escuela diferente, cambiar la educación, necesita parar. Y bebes primero de tu historia, bebes de tu experiencia, ¿no? La semana pasada, yo presento ahora una sección en Onda Cero, en la mañana, con Juan Ramón Lucas, que se llama La Escuela en la Radio. Y la semana pasada teníamos una invitada, que era una actriz que acababa de estrenar una obra en Madrid. Entonces ella contaba que no sé si alguien lo oyó, que tenía un recuerdo terrible de su colegio, las monjas represoras, oprimidas, las mujeres. Y yo estaba un poco, y al final dije un poco socarronamente, dije, pues mira, yo lo siento mucho, tengo un estupendo recuerdo de mi escuela. Yo soy quien soy gracias a muchos de mis mejores maestros, en aquella época de mis mejores maestras. Y mis compañeras hoy todas tienen profesiones libres y trabajan, hemos estudiado, hemos buscado, nos hemos definido, tenemos una familia y estamos muy orgullosas de ser quien somos. Y debemos mucho a nuestra escuela. Y yo creo que esa necesidad de crear memoria feliz y el reconocimiento de que en esos primeros años, ¿no? Se va acumulando en nuestra vida, y iré desgranando esto a lo largo de la mañana, ¿no? Se van desgranando historias, recuerdos, principios, ¿no? Que sabemos hoy, y ahora salto al otro mundo, sabemos hoy que nos construyen como somos, ¿no? En una de las fiestas, ahora al hacer
25 años de dejar la escuela, hace un tiempo. Yo recuerdo que llegué tarde a la cena de esta celebración que hacían todas mis compañeras. Yo llegué y ya estaban terminando de cenar, una mesa larguísima. Es como si el tiempo se hubiera detenido. No sé si os ha pasado. La que era tonta, tontísima. La que era una listilla, sábelo todo, la que había organizado la cena. La repipi, que no sé cuántos, juez. O sea, no cambian. No sé si os ha pasado, ¿no? Que os encontráis un alumno de hace 15 años, que no os acordáis ni del nombre, pero de repente se pone a hablar, ¿lo veis? Oye, las personas cambian muy poco. Esto que los profes ya lo sabemos, hoy la psicología dice que las trends que llaman los anglosajones, ¿no? Las grandes corrientes del carácter, los grandes pilares de la personalidad, se adquieren en los primeros años de vida, se adquieren en la primera infancia. Y por eso, durante unos años, y gracias a los grandes gurús en el ámbito de la neurociencia, Howard Gardner, Sterner, Steiner, Goleman, todos estos que han ido cuestionando los presupuestos que configuraron nuestros sistemas educativos, han hecho mucho hincapié en la importancia que tienen los primeros años de vida. Hace 10 años decíamos, yo lo he dicho aquí en Mallorca en algunos de los cursos, y pensábamos que el cerebro dejaba de crecer. Aproximadamente los más optimistas decían que a los 7 años, los más pesimistas decían que a los 5 años ya no había nada que hacer. Por eso yo siempre decía, los de infantil sois los más importantes. Los otros ya, si la infantil es buena, pues no hace falta que vengáis a estos cursillos, ¿no? Bueno, hoy sabemos que esto no es del todo verdad, que es cierto que la primera infancia tiene un peso enorme, pero que el cerebro vuelve a producir neuronas con una cierta velocidad en otro momento, justo en el cambio de la pubertad. Así que los de primero y segundo de la ESO habéis recuperado la esperanza. Ya se puede volver a cambiar las estructuras del aprendizaje. Y esto, está revolucionando el panorama de la educación. Como decía Agustín en la presentación, veníamos de un presupuesto que pensaba que la inteligencia, la mente humana, venía casi totalmente determinada por la herencia. Nacíamos, y las leyes de educación, recordaréis los que ya te pintáis canas, se definían en términos de capacidades. Al final de la primaria el niño será capaz de, al final de la secundaria el niño será capaz de, ¿no? Era el tamaño del cajón. Veníamos con una inteligencia homogénea, determinada por la herencia y difícilmente moldeable. Lo único que podíamos hacer en las escuelas era llenarla. Yo recuerdo aquí en el instituto, en Soucladera, que pasábamos aquellos test de Binet, ¿recordáis? Del coeficiente intelectual. Y entonces, si sacabas un CI muy alto, a ciencias. Si era más bajo, a letras. O si eras mujer, pero esto tiene otros problemas. Y si era ya muy bajito y la cosa era un poco patética, a FP, que para eso teníamos ahí automoción. Esto era una desgracia, con toda buena voluntad. Pero en el fondo pensábamos que la educación, la cultura, la escuela, no podía realmente modificar las estructuras neuronales, el cerebro. Esto ya ha sufrido una revolución absoluta. Y hemos cambiado, por eso he puesto ahí esa pregunta parafaseando a Ortega, ¿no? Pensábamos que la biología condicionaba a la biografía. Y hoy sabemos que ocurre exactamente al contrario. Que la biografía, la educación, aquello que ocurre, hoy dicen ya los neurocientíficos, acabamos de tener un curso bastante largo con más de 20 ponentes de todo el mundo, la biografía, lo que ocurre en el aprendizaje, casi hasta los 25 años, puede modificar las estructuras neuronales. Y ya algunos avanzan que el cerebro no deja de producir neuronas prácticamente hasta la vejez, y están saliendo constantemente estudios sobre el Alzheimer, las enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la moraleja que nos interesa a los educadores? Bueno, yo creo que a veces los educadores tenemos una cierta tentación de derrotismo.
de pensar que no se puede hacer nada. Es que si la familia no cambia, mira, la familia no va a cambiar y en todo caso todo es susceptible de empeorar. Yo desde que tengo mis colegios, que soy titular ahora de unos cuantos, esto no lo tuitee nadie, por Dios, pero creo que retiraría la patria potestad al 50% de las familias de mis alumnos y estarían mejor. Yo no sé qué experiencia tenéis. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en el instituto que llamabas a los padres de un niño porque tenías un problema y le pegaban allí la bronca al niño. Luego no hacían nada, pero no sé. Ahora llamas a la familia, tienes que tener un abogado al lado porque, quiero decir, primero, vamos, que te ponen verde delante del niño y te quitan la poca autoridad que tenías. Y si no, los WhatsApps de las madres. Aquí tenéis grupos de WhatsApps. Que es un invento, eso sí que es demoníaco y no las procesiones. Y que montan unos saraos, ¿no? Claro, tenemos un tópico ideal de la colaboración entre todos los agentes educativos, de la necesidad de que las familias colaboren, pero nuestra experiencia del día a día es que cada vez esto es más complicado. Cada vez lo que llega a nuestras aulas es más difícil y cada vez, a mí me gusta usar para explicar esto, he usado muchas veces una metáfora que es de Howard Gardner, el padre de las inteligencias, yo he trabajado mucho con él, y él usa una metáfora y dice lo siguiente: concentraros y no penséis para nada en una cebra blanca con rayas rosa fucsia brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis pintada en la mente? La cebra, ¿no? Gardner dice, la mente funciona por la imaginación. Construimos una visión de la realidad en función de los relatos que vamos escuchando. Y yo siempre digo que educar es contar relatos. Los niños, los adolescentes, escuchan relatos constantemente, ¿no? Relatos verbales, pero también relatos visuales, relatos personales. Cada uno de nosotros somos un relato cuando cruzamos el aula. Relatos de sentido, de significado, de lo que es valioso. ¿Qué ha cambiado? Lo dice muy bien González de Cardenal. Ha cambiado la coherencia de sentido entre los relatos que proponen las distintas fuentes y agentes de socialización. Eso es una gran diferencia en este momento, en la transmisión de lo que significa una vida valiosa. Y hoy, en vez de una cebra, llevan una especie de jauría de caballos ahí dentro, que les dicen exactamente lo contrario de lo que tú quieres que les diga, de lo que tú quieres que hagan, ¿no? Entonces, esa especie de contradicciones, ¿no?, hace como un poco más compleja nuestra tarea. Pero esa flexibilidad deja abierta la puerta a una gran responsabilidad. Porque si sabemos que lo que hacemos cuando educamos cambia sustancialmente cómo funciona, cómo está construido el cerebro. Sabéis que Gardner ya no habla de inteligencias múltiples, hace ya años que dejó el modelo y ahora trabaja mucho en el binomio cerebro-mente, cómo el cerebro se constituye en mente, así se llama su penúltimo libro. ¿Y qué pasa para que lo biológico construya lo biográfico, ¿no? Y en esto toma cuerpo una cosa, o sea, que he puesto ahí con un libro de Sonja Lyubomirsky, ¿no? Un poco los neurobiólogos nos vienen a decir que el cerebro busca la felicidad y que el cerebro busca estar bien. Y ahora el mindfulness está teniendo una fuerza que yo siempre digo que es la secularización de la mística cristiana, pero bueno, tiene como mucha fuerza, ¿no? Y al final el cerebro lo hace tomando decisiones. Constantemente tomamos decisiones. Dice Lyubomirsky que si tuviéramos que medir de qué depende la felicidad de un ser humano, solo un porcentaje muy pequeño, ella dice aproximadamente un 40%, depende de las circunstancias en las que nos toca vivir, la familia, las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Un porcentaje muy pequeñito de aquellas cosas que te pasan
Y casi un 50% depende de la forma en la que tomamos decisiones, del tono vital positivo, de si ves la botella medio llena o medio vacía, ¿no? ¿Habéis visto estos niños que son negativos, que son derrotistas, que están deprimidos cuando entran por la mañana, ¿no? Pues esa necesidad de educar y de entrenar y de hacer que nuestros alumnos salgan de nuestras escuelas siendo dueños de su vida, siendo capaces de tomar decisiones en todos los campos, académicos y no académicos, está en nuestras manos. Y a partir un poco de esa importancia que hoy cobra educar bien, provocar otro tipo de conocimiento, a partir de la importancia que yo creo que tiene la escuela, también como compensador social, porque un niño no elige la familia en la que nace y no puede cambiarla. Pero la escuela sí puede ser subsidiaria, como decía la Gravísimo en Educaciones hace ya muchísimos años. Puede ser subsidiaria para educar bien a aquellos niños que han tenido la poca fortuna de nacer en un entorno que no educa o que no les quiere o que les ha condicionado o determinado o condenado a una vida infeliz. Y por eso la escuela tiene un factor importante de construcción social, de modelo de convivencia, de protección de valores y derechos que creíamos que estaban ya ganados, pero que para muchos niños están en riesgo. Bien, cierro con esto la introducción así un poco para justificar el título. Esto no quiere pasar, pues bien. Yo voy a partir este rato de la mañana en 3 partes y una conclusión. La primera parte voy a hablar de por qué el cambio en pedagogía y en pastoral, qué lo ayuda y qué lo dificulta. Voy a intentar no alargarme. Y después voy a proponer 7 aspectos que creo que hay que cambiar y cómo. Y qué es lo que estamos haciendo que funciona bien. Y terminaré con una conclusión más pastoral. Y voy a intentar equilibrar pistas que sean útiles para los profes, ¿no? Que un día como hoy seguro que no tenéis nada más urgente que hacer que estar aquí toda la mañana. Seguro que vuestras cabezas no tienen nada, ni los horarios, ni el grupo que me ha tocado, ni todo lo que tengo que hacer para mañana, los equipos directivos. Seguro que no teníais nada mejor que hacer. Entonces, a veces lo importante y lo urgente no siempre encajan, ¿no? Entonces, vamos a dejar lo urgente para intentar generar una reflexión, sobre todo que sea práctica. Me gustaría proponeros una forma de mirar la escuela. Y hay muchas formas de mirarla. Hoy todo el mundo habla de educación, yo estoy en la comisión del pacto, todos son follones. Hemos estado 200 personas en las comparecencias de la comisión esta famosa que se ha creado. Yo creo que un 80%, y no me voy mucho, no han pisado un aula en su vida. Y esto es un problema. Es un problema, porque he puesto la imagen anoche que estábamos en un concierto en la catedral, ¿no? Y recuperé esta imagen, ¿no? No sé si habéis visto las vidrieras por fuera, si os habéis fijado lo feas que son, ¿no? Si tú quieres, y estás dentro de una iglesia, como la catedral vuestra, con unas vidrieras preciosas, y quieres explicarle qué es una vidriera, cómo es su belleza, qué juegos de luz provoca a alguien que jamás ha visto una vidriera por dentro, que lo único que ve es esa piedra oscurecida y pintada muy fea por fuera. Estas son de la Catedral de León. Es muy difícil si alguien no lo ha visto por dentro, entender la fuerza que tiene fuera. Yo siempre digo que hay algunas experiencias, hay 2 tipos de experiencias que a mí me pasa como con las vidrieras. Yo creo que alguien que nunca ha estado dentro de un aula, yo pensaba cuando escuchaba a don Sebastián cómo se nota que daba clase. Alguien que ha estado dentro de un aula, que ha sentido el poder de cambiar la conciencia, la mente de un niño. Yo tengo 4 hijos y yo recuerdo cuando eran pequeños y venían, mamá, tú no te enteras. La seño ha dicho, y hombre, es esa fase, luego se pasa, ¿no? Y en secundaria solo quieren que cojamos la baja. Pero, no, quiero decir, la seño ha dicho. Entonces,
ese poder, esa magia, ¿no?, que tiene entrar en un aula, que de repente los enganches, ¿no?, y que suena el timbre y te dicen, ¿ya, profe? Tú no comes ese día. Claro, yo siempre digo que en secundaria esto pasa solamente una vez al año. En primaria una vez al mes. Y en infantil todas las semanas. Por eso cobráis menos. Claro, no es fácil enganchar. Pero esa magia que se produce cuando educas, cuando realmente ves la transformación, esto te da el criterio, el discernimiento para entender lo que es una buena educación. Por eso, si queremos cambiar nuestras escuelas, el cambio no va a venir de arriba abajo. No podemos esperar que lo hagan los políticos en los despachos y que lo hagan las leyes, los inspectores, la administración, que están preocupados por muchas otras cosas y que no acaban muy bien de entender. Y yo siempre digo que las revoluciones no se producen tampoco en los despachos, se producen en las calles y en las trincheras. Y en educación, si queremos una revolución, tiene que venir de abajo arriba, no de arriba abajo. Tiene que empezar en nuestras aulas. Y el criterio de éxito de cualquier cambio es el impacto que produce en el aprendizaje, en el crecimiento, en la maduración de nuestros alumnos. Son nuestros alumnos el único criterio de éxito para juzgar el cambio y la innovación. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso la invitación a la hora de generar un proceso de reflexión es que vamos a mirar y a pensar y vamos a intentar recrear durante la mañana esa cebra pensando en nuestros alumnos. Y cuando empiezas ese cambio, ¿no?, he puesto por ahí los tulipanes. Cuando yo viví en Inglaterra también unos años, y recién nacido mi hijo, tuve a mi hijo por la mañana, pero en fin, fue una historia muy larga, total que me fui a mi casa, tenía que plantar tulipanes y sin pensar mucho cogí un saco de 50 bulbos y los planté todos en el jardín. Los ingleses tienen algunas obsesiones nacionales. Una es el jardín. O sea, el jardín de delante de la casa es una competición nacional. Entonces, yo he visto ingleses medir la altura del césped con una regla. Entonces, yo planté los bulbos sin pensar mucho. Sobre todo sin pensar que cuando empezaran a crecer no podría cortar el césped. Tuve en guerra a toda mi comunidad, porque a todos mis vecinos, todos horrorizados de que yo había plantado todos los bulbos sin orden ni concierto. Ahora he aprendido a plantar bulbos. Y entonces uno tiene que pensar, imaginar, de qué colores compras los bulbos, cómo los pones en grupito, cómo serán dentro de 5 meses y a qué altura tendré que dejar el césped para que el bulbo. Esto de generar un cambio en educación es como plantar tulipanes. Cualquier decisión que tomemos de cambio de nuestra escuela, cualquier decisión de cambio que tomemos en nuestra aula, si decidimos probar con el cooperativo, hacer un proyecto interdisciplinar, meter un iPad en el aula, hacer una salida a no sé dónde, cada decisión tiene un impacto no inmediato sobre el niño. Y necesitamos ese proceso de diseño. Cuando hablamos de soñar, entonces se habla mucho ahora en educación, es los sueños del futuro. Sí. Pero nuestro desafío es convertir los sueños en itinerarios personalizados de transformación. Necesitamos definir qué queremos al final, cómo queremos que salga la última foto, cómo queremos que sea nuestro exalumno ideal, en términos cognitivos, en términos académicos, pero también en términos emocionales y, por supuesto, en términos espirituales. Seguro que todos hemos hablado del futuro, como Montse y yo somos muy amigas y seguro que ella el año pasado hablasteis del futuro y cómo es el futuro y cómo será el mundo del futuro. Yo siempre digo, cuando yo vivía aquí en Palma, estaba embarazada de mi hijo mayor y era la época de la estimulación temprana, ¿recordáis? Aquello que te ponías música para que el feto escuchara la música, muchas decís que sí, ¿no? Y te ponías a Tchaikovsky para ver si el niño, ¿no? ¿Recordáis aquella? Era tan tierno. Ahora tocan un grupo de rock y cualquier parecido con Tchaikovsky es pura coincidencia. Pero entonces estabas esperando y pensabas en tu hijo, una novia para toda la vida, una casa para toda la vida. ¿Recordáis que comprábamos el comedor y la habitación?
que durara mucho, de roble, las cortinas. Ahora vamos a IKEA, yo ya llevo 17 mudanzas. Lo de la novia para toda la vida, como está el señor obispo, no lo voy a explicar mucho, pero trabajo para toda la vida, bueno, tampoco la cosa del trabajo. Quiero decir, de cómo era el mundo para el que yo quería educar a mi hijo, al mundo de hoy, pues evidentemente la velocidad de cambio ha aumentado de una forma supersónica. Hablamos mucho, y hay un autor que ha escrito mucho sobre esto, David Perkins, colaborador habitual, seguro que muchos conocéis, de Howard Gardner, que él dice, para diseñar un proceso de cambio hay que imaginar cómo será el mundo que afrontarán los que hoy son nuestros alumnos pequeñitos. ¿Cómo será el mundo de dentro de 25, de 30 años? ¿No? ¿Cómo será? Pero no solamente a nivel tecnológico o profesional, a nivel emocional, a nivel psicológico. Pensad cómo han cambiado, ¿no? Yo he estado ahora en junio en Estrasburgo, estoy en la Comisión Europea en una historia de los Erasmus desde hace ya muchos años. Y siempre cuento que cuando empecé a ir hace ya 20 y tantos años, los primeros programas de juventud de la Comisión Europea eran para jóvenes de 21 a 23 años, el primer Erasmus que salió. La siguiente edición, duran 7 años, 25, 27 años. La siguiente edición ya era hasta los 30, 31 años. Y en Estrasburgo, en junio, hay una propuesta para que los programas de juventud de la Comisión Europea sean hasta los 40, 41 años. O sea, cuanto más viejos nos hacemos, la juventud se alarga más, la adolescencia no se termina nunca, la niñez se ha acabado en vez de en la ESO, ahora ya los de tercero, las de quinto de primaria, vamos, dejarían a Piaget muerto en el acto con toda su psicología evolutiva. El cambio no solamente es tecnológico, hay cambios en los patrones evolutivos, hay cambios en los modelos de socialización, hay una revolución muy grande en el entorno, en el contexto, ¿no? En el caldo de cultivo sobre el que la escuela erige su misión. Y eso significa que hay que pensar en los tulipanes, ¿no? Que hay que pensar en el perfil que queremos que salga de nuestros centros, que hay que pensar en unos desafíos nuevos, ¿no? Diferentes. Y eso es lo que nos lleva a cambiar. Y ahora entro ya de lleno en la primera parte. ¿Por qué queremos cambiar nuestras escuelas? El primer abanico de razones, que vamos a explorar, pero es esa visión de futuro, ¿no? ¿Cómo será el mundo del futuro? ¿No? ¿Qué es lo que nos gustaría que nuestras escuelas hicieran para responder a todos esos desafíos? ¿Cómo será el mundo del futuro? ¿Y cómo será la Iglesia del futuro? ¿Cómo será la Iglesia del futuro? Dentro de 30 años, ¿cómo será la Iglesia de Mallorca? Ya no estarás de obispo. No. Un minuto en parejas. 2 cosas que creéis que van a pasar dentro de 30 años en la Iglesia. Venga. Así rápido. Vale, muy poquito. 30 años, ¿qué va a pasar? Una cosa. Uy, que es que estos son importantes, no podemos arriesgar. A ver, venga, una cosa rápida. No se atreven. ¿Quién se anima? Una cosa, venga. Venga, don Sebastián, ¿qué pasará dentro de 30 años? No lo sé. ¿No lo sabes? Confío en Dios plenamente. A ver, ¿quién se anima? Por allí, venga, vosotros dos. Venga. ¿Nadie se va a atrever? ¿Cómo está la Iglesia? Ya no habrá libros de ningún tipo. Vale, no habrá libros de ningún tipo. Yo creo que seremos más bilingües, por lo menos en España. Pregunto por la Iglesia. La iglesia. Por la Iglesia del futuro, no por los colegios. Vale, tiempo, vale. No sé si se me oye bien. ¿Habrá más templos o menos templos? Menos templos. ¿Habrá más clero o menos clero? Menos clero. Los asistentes, ¿sí? Ahora sí, a las misas dominicales serán más jóvenes o más mayores.
más mayores. Cuando queremos hacer una visión del futuro, y hacemos una visión de futuro de la tecnología, hacemos una visión de futuro del progreso, de la ciencia, de la globalización, del mundo de las comunicaciones, tenemos un tono distinto a cuando queremos hacer un ejercicio de eclesiaficción. Y ese ejercicio de eclesiaficción es importante, porque aquí no lo sé, pero yo esto lo hago así sesudamente muchas veces. Y la impresión que da es que la descripción que se hace es que pensamos que dentro de 30, quizá de 50 años, no va a existir la Iglesia que conocemos. Cada vez más va a caer. Va a haber menos templos, se van a reconvertir en pubs, como en Alemania. Va a haber menos clero, menos vocaciones, va a haber, pues esto, ¿no? Quiero decir, la gente va a ir menos a misa, va a haber más ancianos, menos jóvenes. Y hay un cierto tinte derrotista. Luego retomaré esta idea. Uno no puede evangelizar para una iglesia que cree que se cierra, que se cae. Nadie se apunta a un club que se cierra. Y esta necesidad de referentes es fundamental. Y eso es un poco lo que está pasando en el ámbito de la innovación, ¿no? Hemos generado una visión de escuela de futuro, más o menos acertada, ¿no? Ahora hay que poner cristal. Si veis fotos, cristal, tirar paredes y poner cristal. Y todo el mundo tira paredes y pone cristal, ¿no? Y si uno quiere hacer un proceso de innovación, ¿no? Yo esto lo digo mucho, hoy sabes muy bien dónde tienes que ir. Hay 10 escuelas en el mundo que hay que visitar. Y por eso se ha puesto muy de moda el turismo pedagógico, el presencial o el virtual. De todo este equipo no sé quién va a llevar la pasta, quién va a llevar el dinero de todo el equipo todavía tú, ¿no? Que, bueno, hay que reservar una parte del presupuesto para hacer turismo pedagógico, para salir, para viajar, para ver otras cosas, no siempre para copiarlas, sino para volver y pensar lo nuestro de otra manera. Vivir lo que creemos que son barreras absolutamente imposibles de romper de una manera muchísimo más relativa. Por eso no se trata de ir solamente a Finlandia, ¿no? Sino se trata también de ver realidades que desde la precariedad o desde los mismos problemas que los nuestros han sido capaces de vencer esto, ¿no? De generar experiencias de éxito. A eso llamamos esa visión, ¿no? Y el segundo tipo de razones. Lo mismo que en nuestras aulas, ¿no? Tú cambias con un alumno cuando de repente, yo recuerdo que aquí en Mallorca, en el instituto, y no se me ha olvidado nunca, el primer año, que es horroroso cuando das clase, ¿no? Tenía un alumno que se llamaba López López, espero que no sea maestro y esté aquí sentado. López López, era una pesadilla. Entonces, era una pesadilla, además me decía, yo estaba embarazada, me decía, le va a salir como usted, profe, le va a salir como yo. Eso. Y yo, bueno, le tenía un horror. Y un día, en clase, propuse no sé qué, y me dijo, ¿lo puedo dibujar? Y dije, sí, claro. En vez de escribir y en vez de hacer, entonces yo era como muy pasional con esto y tal, dibujó en cómic, una tira de cómic, uno de los relatos que estábamos trabajando del Evangelio. Oye, 25 minutos que López López no dio por saco. Esto es un milagro. A partir de entonces, ¿qué hacía yo? Proponer a López López en cómic el currículum completo. No, esto nos pasa. Cuando un alumno que has tirado la toalla, un grupo que se te ha atragantado, de repente un día, ¿no? Haces algo y funciona, intuitivamente tiendes a repetir. El cambio no viene por darle vueltas y vueltas y vueltas a los problemas, a las dificultades. El cambio profundo viene por extender las experiencias de éxito. En educación, lo dice Peter Singers muy bien, en las organizaciones que trabajan con capital humano, son las fortalezas de la organización, son las fortalezas del profesor, son las fortalezas del aula, lo que se convierte en el germen, en semilla que extiende. Por eso hoy trabajamos mucho preguntándonos qué hace que una experiencia de aprendizaje sea óptima, genere aprendizaje inteligente. A mí me gusta poner un ejemplo. ¿Recordáis cuando el tsunami en Asia
Esta niña británica, que estaba en la playa, cuento muchas veces esta anécdota, estaba en la playa con sus padres, vio que el mar se retiraba 20 metros muy rápidamente, recordó el proyecto de geografía, en Google están las entrevistas con su profesor todavía colgadas, y avisó a sus padres, convencieron a turistas y salvó a 80 turistas que se fueron a la azotea del hotel y no murieron. No sé si recordáis la anécdota. Yo siempre me pregunto, en aquella playa, ¿cuántos de nosotros hubiéramos podido reconocer lo que estaba pasando? Y todos habíamos estudiado, ¿no?, en un libro estupendo de texto, aquel capítulo que era accidentes geográficos, cabos, golfos, terremotos, tsunamis. ¿Cuántos hubiéramos sabido reconocer lo que pasaba? Pero no solo eso, reaccionar adecuadamente, convencer a un grupo de adultos que escucharan a una enana y conducir a ese grupo de adultos a la azotea del hotel. La diferencia entre saber muchas cosas sobre terremotos y tsunamis y tener un conocimiento, un aprendizaje inteligente, lo que hoy llamamos un aprendizaje competencial, que traduzca lo que sabemos en una forma de ser y comportarse, eso es el tercer abanico de razones. Hoy sabemos, por la investigación, por la neurociencia, por los avances en la didáctica, que podemos cambiar no solamente la manera en que enseñamos, sino sobre todo y por encima de todo, la manera en la que aprenden nuestros alumnos. Y ese es también uno de los grandes pilares o razones por las que tenemos que abandonar muchas de las cosas que tradicionalmente pensábamos que funcionaban bien y posiblemente funcionaban en otro entorno. Pero hoy sabemos que hay cosas mejores, porque aquello dejaba a mucha gente por el camino. Y esto también es importante de recordar. Yo siempre pongo el ejemplo, hemos trabajado mucho con el sistema de las 3 Es. Explicar, y éramos estupendos explicando, ejercicios y exámenes, ¿no? Y yo siempre digo, cuando yo viajo mucho, ¿no?, pues ahora he estado aquí 2 noches, anteayer estaba en Salamanca durmiendo, llegas al hotel, te dan esa tarjetita con la llave, que no pone el número ni nada, y yo tengo buena memoria. O sea, llego al hotel, me dicen el número, entro 10, 12 veces en la habitación y salgo del hotel y me podéis matar ahora, soy incapaz de recordar el número de mi habitación de Salamanca de anteayer. Pero tengo buena memoria, es eficaz. Retengo la información el tiempo que la necesito, que es hasta que salgo del hotel. Igual que nuestros alumnos, que también retienen la información el tiempo que la necesitan, que es exactamente hasta el control, ¿no? Y durante mucho tiempo hemos pensado que repetir, por ejemplo, o empollar, o esa añoranza que tienen algunos de con sangre la letra entra, es la única o la mejor manera de activar la memoria, que sigue siendo el órgano fundamental del aprendizaje. En el libro dedicamos un capítulo muy largo a la memoria. Hay hasta 11 tipos de memoria hoy reconocidos en la investigación. ¿Cuántos recordáis el día de la primera comunión? ¿Todo el mundo os acordáis de aquel día? ¿Cómo ibais vestidos? ¿Qué pasó? ¿Qué comisteis? ¿Quién estaba? ¿Por qué llorasteis? ¿Te manchaste el vestido? ¿Alguien recuerda el tema, la clase de matemáticas del miércoles siguiente? ¿Por qué unos recuerdos se fijan en la memoria y otros se pierden rapidísimamente? ¿Por qué en la escuela no podemos aprender a estimular las memorias más profundas, más significativas? Por eso, el tercer abanico de razones que nos empuja al cambio no es por motivación, no es para lograr que los alumnos nos escuchen o, como dice algún periodista de estos un poco amargados, es que como los profesores habéis perdido toda autoridad, pues ahora hacéis todos estos juegos para ver si os hacen caso. Hay quien piensa que la innovación es para bajar los niveles o porque ya no podemos con ellos. No, esto no es cierto, ¿no? Yo siempre explico la motivación. Yo no sé si estabais muy motivados en estar aquí hoy, con el calor que hace, todo el mundo abanicándose. Vamos, seguro que no deseabais estar en otra parte y todos habéis venido con muchas ganas y muy motivados. O a lo mejor habéis venido porque pasaba lista y como no estés, todo el nuevo equipo vamos, ya te ha fichado. Yo, muy motivada, pues hombre, llegaba al hotel a la 1 de la mañana, esto era como, o sea, quiero decir, tengo una vida muy complicada
Y si me llama Agustín y me dice, oye, que mira, al final hemos traído un ponente de estos americanos, que como tiene apellido americano siempre es más guay, y no hace falta que vengas. Yo feliz. O sea, yo muy motivada tampoco venía, la verdad. Quiero decir, pero es irrelevante. Es irrelevante si veníais motivados o yo estaba motivada, o si el lunes por la mañana entras motivado o desmotivado en el aula. Lo fundamental es que haga ya media hora por lo menos, que a vosotros y a mí se nos haya olvidado. Y lo que ocurre en la sala, a pesar del calor, esté generando una cebra que sea atractiva, que os haya enganchado, que os ayude a desenganchar de todos los factores ajenos al aprendizaje. Por eso, hoy, este tercer abanico de razones de cambio se basa en cómo la investigación en todas las ciencias auxiliares de la educación nos ayuda a incrementar dos factores que son fundamentales en el aula. El grado de intensidad en la actividad y el grado o clima de bienestar, en un término muy amplio de la palabra. Y por eso cambiamos metodologías, todo lo demás, ¿no? Pero, insisto, no para engancharlos, no para retenerlos, ni para sobrevivir, aunque a veces también ayuda, sino fundamentalmente para que aprendan más y aprendan mejor. Y luego, por supuesto, hoy hay una gran presión en educación para salir bien en la foto, ¿no? Y PISA, el diagnóstico, las pruebas, las selectividades, todas estas cosas, ¿no? Y tenemos una gran presión. Yo siempre digo que ahora en verano, ¿no? Cuando pasa, pues el verano siempre te pasas, ¿no? Y empiezas una dieta. Yo anoche me pasé un montón en la cena y entonces inmediatamente te pesas, ¿no? Las que estáis en esto me entendéis. Entonces, cuando estás haciendo una dieta, pues te pesas todos los días. Antes de desayunar, que siempre pesas un poquito menos que después de desayunar. Luego, si te pasas, pues te vuelves a pesar. Total, que en una semana igual te pesas 8 o 10 veces. Por mucho que te peses, no adelgazas. Por mucho que el sistema quiera testear, controlar, examinar, diagnosticar o meternos en PISA a toda velocidad, por mucho que presionemos, el sistema no mejora. La mejora educativa no depende de la calificación o del control de los logros. Y esto es algo que muchos no entienden. Y esto supone que esa presión, esa gran presión que en este momento se está metiendo, no está produciendo unos efectos deseados. Porque además en educación, otra clave, los cambios llevan tiempo. Y normalmente las tomas de decisiones de las administraciones quieren titulares a corto plazo. Y muchas de las medidas, muchos de los cambios, los currículums, las metodologías, requieren un tiempo de maduración para que produzcan frutos, ¿no? Y porque luego no se puede copiar a diestro y siniestro, ¿no? Yo he estado en China este curso, hemos hecho un documental, se llama La otra educación, os lo recomiendo. Y una de las cosas, hemos viajado bastante y nos fuimos a China porque sabéis que los chinos han sacado los 3 primeros puestos de PISA en matemáticas. Entonces dijimos, bueno, ahora se ha puesto de moda, ahora que los de Anayas han salido, importar libros de texto de Corea, de China, de Singapur, ¿no? ¿Habéis oído esto? Bueno, son los mejores en matemáticas, pues vamos a ver qué hacen. Y entonces copian los métodos. Total que yo me fui con mis chicos a China, con las cámaras, sobornando a todo lo sobornable allí para ver qué hacían los chinos para sacar tan buenas notas en matemáticas. Oye, cierto, 2 horas de matemáticas diarias y solo hacen matemáticas y chino. No hay humanidades, no hay historia, por supuesto no hay religión, no hay ética. Chino. Y luego la presión emocional, la política del hijo único, 6 adultos, la competitividad en los resultados, el índice de depresión infantil, la tasa de abandonos, la ausencia en secundaria de mujeres, en fin. ¿Queremos salir bien en la foto de matemáticas? ¿Y cuál es el precio? Porque en este momento todo este discurso de presión sobre la escuela nos está haciendo caer en la tentación de olvidar que no educamos para producir resultados en PISA. Educamos para muchas otras cosas. Y que cuando uno hace educación comparada o cuando uno va a Finlandia y ve qué hacen los finlandeses y todas estas cosas, uno tiene que ser un poco sensato y contextualizar en su perfil de escuela, en su modelo de persona, en su antropología, qué queremos y para qué queremos que eduque una escuela. Porque a lo mejor ser los primeros en PISA tiene un precio que no deseamos pagar.
Y esto, bueno, pero es verdad que se ha creado un caldo importante. Sin embargo, en pastoral no tenemos la misma sensación, no vivimos la misma tensión de cambio. Yo siempre digo, ahora vuelvo para atrás, ¿no? ¿Habéis intentado cocer una rana? Habéis oído esta parábola, ¿no? ¿Cuándo quieres cocer una rana? Si tienes agua hirviendo para hacer sopa de ranas, como los chinos, y echas las ranas vivas, saltan. Si quieres cocer una rana, tienes que ponerlas en agua fría y calentarla muy lentamente, porque se va sintiendo a gustito, a gustito, a gustito, y ¡zas! Fritas, bueno, cocidas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en pastoral es como la sopa de ranas. Nos hemos instalado en la crisis pastoral desde que yo tengo memoria. O sea, la crisis de la transmisión de la fe no es de hace 5 años. Estamos en crisis. O sea, estamos en crisis desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo tenemos una cierta sensación de insatisfacción, salen de nuestros colegios, pero no se unen apasionadamente a los movimientos eclesiales ni a las parroquias. Es decir, nos hemos instalado en eso, en una sensación bastante aceptable de que esto no va a mejorar. Esto ocurre mucho. Nosotros llevamos ya varios años dirigiendo un máster de coordinadores o de coordinadores de pastoral, de instituciones. Y cuando empezamos el máster siempre, las primeras sesiones, es ese derrotismo aprendido, ¿no? Es esa especie de muro de las lamentaciones. Qué mal está todo, es que los jóvenes, es que tal. No, es ese discurso negativo que en el fondo es de desesperanza, ¿no? Y no hay manera de generar la misma tensión que se ha creado en este momento en las escuelas. Y yo me pregunto mucho por qué. ¿Qué hace diferente nuestra situación pastoral que impide que nos embarquemos en un movimiento tan ilusionante pues como el que se está produciendo en muchísimos colegios en la transformación pedagógica? Se me ocurre muy rápidamente 4 tipos de razones. La primera es ese pequeño ejercicio que hemos hecho mientras cambiábamos el micro, hemos anticipado, que era, nos cuesta imaginar la Iglesia del futuro. Si esto lo hubiéramos hecho más despacio, seguro que también habrían salido cosas positivas, ¿no? Ahora en Salamanca, con los jesuitas, con los coordinadores de pastoral de jesuitas, hicimos de forma muy sesuda una cosa parecida, ¿no? Y evidentemente que hay una parte de una iglesia que se cae, pero por otra parte hay una ansia de que, bueno, habrá comunidades pequeñas, la iglesia será más familiar, no habrá tanto dogma ni tantas normas, cada uno tendrá que decidir lo que quiera. Salían cosas de este estilo, ¿no? Y claro, depende de cómo imaginemos ese futuro, vamos a priorizar el presente, vamos a priorizar, vamos a plantar los tulipanes. Si yo creo que en la iglesia del futuro cada creyente tendrá que tomar muchas decisiones en conciencia, nuestras clases de religión tendrían que ser un poco distintas. Nuestros desafíos hoy en la formación, como decía Santa Teresa, ¿no? Necesitaremos una fe inteligente, porque el argumento de autoridad que usábamos a veces los profes de religión no va a funcionar, se va a caer el sol. Por eso es muy importante hacer este ejercicio, ¿no? De cómo será esa iglesia del futuro, de cómo será la afiliación, la vinculación, la territorialidad, un concepto que sujeta a la parroquia, pero que hoy evidentemente no se sujeta para las nuevas generaciones, que viajan muchísimo, que tienen como 10 lugares de residencia antes de encontrar una pareja formal. Hay muchos cambios que van a pedir una estructuración, una eclesiología un poco distinta. Y es necesaria esta reflexión cuando queremos plantearnos cómo educamos a los pequeñitos que han entrado en infantil este año y que tendrán que salir de nuestra escuela e incorporarse a comunidades adultas dentro de 15 o de 20 años, o 25 o 30, al paso que vamos. Hay una cierta desconfianza, ¿no?, sobre las ciencias humanas, quizá últimamente más superada, ¿no? Se ve a veces en los currículums, me da no sé qué delante del obispo decir estas cosas, pero tú nada, bueno, ya. Eso. Claro, yo llevo
20 años haciendo libros de religión, batallando con el currículum, pues que se hace a veces en despachos de gente que solo ha visto a los niños vestidos de comunión. Entonces, muchas cosas son muy complicadas de traducir y muchas cosas hoy no aterrizan con significado. Y a veces da miedo, ¿no? Parece que si uno se salta una coma o se salta un verbo o cambia una palabra o cambia el lenguaje, es por provocación y no por fidelidad. Y yo creo que hoy podemos aprender muchísimas cosas sobre lo que se está o de lo que se está investigando en las ciencias humanas, por ejemplo, en la psicología evolutiva religiosa, por ejemplo, todo el mundo de la inteligencia espiritual, que ahora no tenemos tiempo, nosotros hemos trabajado muchísimo en esto, ¿no? Y es verdad que toda esta espiritualidad secular no es lo que deseamos, pero también es verdad que nos aportan muchas formas y estrategias de educar determinadas dimensiones del ser humano que se convierten en terreno abonado a la hora de hacer el primer anuncio de la fe. Por ejemplo, si yo trabajo en clase cómo despertar el silencio contemplativo en un niño y utilizo determinadas estrategias que vienen del mindfulness y logro que un grupo de niños de infantil esté durante 10 o 12 minutos en un silencio total, contemplando y bailando el movimiento de una vela grande, cuando haga iniciación a la oración con esos niños, a lo mejor no necesito el PowerPoint. Y hay otras formas de trabajar. Ese diálogo no se acaba de producir en los entornos de formación pastoral. He hablado de la rana y de la comodidad de la crisis. Y lo último es que, así como en pedagogía, es fácil saber quiénes son hoy los referentes y si quieres cambiar tu escuela, yo te puedo decir, tienes que ver esta y esta. Si uno quiere hacer una gran revolución en la pastoral y cambiar el lugar y las formas, no es tan fácil encontrar referentes. Y además los referentes que hay están ocultos, no tienen una visión pública, eclesial. Estas son las buenas escuelas católicas. Todo el mundo habla de lo que son las malas escuelas católicas o las malas pastorales. Todo el mundo sabemos lo que no hay que hacer ni repetir. Todo el mundo es muy fácil ser críticos con lo que no hay que hacer, pero no es tan fácil encontrar lo que hay que hacer. Y además no tenemos tantas recetas, ¿no? Muchas veces ahora tenemos que movernos en criterios y tomar decisiones muchas veces contradictorias, ¿no? Y eso hace difícil ese cambio en la pastoral. Bien, salto esta parte de la rana y paso a la última parte, ¿no? Las facetas del cambio. ¿Por qué tenemos que cambiar? Aunque he ido haciendo el discurso, es estupendo que el obispo haya puesto la carta, porque ahora voy a usar algunas de las frases de la Evangelii Gaudium, esa invitación profunda a un cambio pastoral y una invitación profunda a un cambio pedagógico. Y el presupuesto es, no se puede hacer uno sin el otro. No podemos hacer una nueva pastoral, escolar o educativa en una escuela que no cambie. Pero tampoco podemos cambiar la escuela en profundidad si no cambiamos y tenemos un fuerte y vibrante motor pastoral. Dando un curso en un colegio de estos británicos de élite sobre el cambio y la metodología, levanta la mano una profesora escocesa y me dice, lo que usted tenía que hacer es una escuela católica no católica. Digo, no entiendo. Dice, sí, porque nosotros no somos creyentes, pero es que las escuelas católicas tienen un algo, ¿no? Y eso es lo que usted tiene que hacer, pero sin ser católicos. Ya, pero es que justo el algo que tiene nuestra escuela, lo que nos hace diferentes, lo que rabian algunos por ahí, no voy a ser más explícita, eso es justo lo que nos da el motor pastoral. Y por eso es importante hacer un cambio sistémico, ¿no? Equilibrado, cuestionando cada aspecto, ¿no? Y aterrizando e integrando todas las decisiones que tomamos. Y por eso yo uso siempre la metáfora del cubo Rubik, ¿no? ¿Habéis visto el cubo este, ¿no? Todo el mundo ha intentado hacer el cubo. Siempre pongo este ejemplo. Hemos bautizado el modelo de cambio así. Si tú quieres resolver el cubo Rubik, tiendes intuitivamente a resolver una cara. Entonces, vale, el rojo.
Ya tengo el rojo, entonces voy a hacer el verde, pero entonces el rojo se me deshace. Si quiero resolver Rubik, tengo que mover todos los colores a la vez, ¿no? Si yo quiero cambiar una escuela, no puedo cambiar solo la pastoral. Esto es una tentación en determinadas escuelas católicas. Pero tampoco puedo cambiar solamente la tecnología y llenarlo de cacharros. Ni de repente me puedo embarcar en metodologías, todo cooperativo, y luego no hay quien controle aquello. O a tirar paredes, ¿no? Si cambio solo una cosa, la escuela no cambia y no funciona. Necesito un modelo, un itinerario, un proyecto sistémico que toque necesariamente estos aspectos. 6 mucho más pedagógicos y el 7º dibuja las consecuencias en la pastoral. Los recorremos rápidamente. Primer cambio, el currículum. ¿Qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿No? Porque los currículums son demenciales, más los de la LOMCE, con esto del ciclo, que se copiaron unos a otros. El sistema digestivo sale en el currículum 7 veces. En infantil, en primero, en segundo, en tercero, en quinto, en primero de la ESO, en tercero de la ESO, en primero de bachiller. Y no viaja el intestino. En los cursos yo tengo un Power con las fotos en los libros de texto de ese tema. El mismo, un par de cartelitos más. No penséis. Y repetimos, y está lleno de reiteraciones, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre del inglés. No sé si estáis todos con el B2 y todo eso, ¿no? El verbo to be, verbo ser. Presente de indicativo del verbo to be, infantil. Inserción, ¿no? Inmersión lingüística. Yo soy Paco, tú eres Juan. Los niños aprenden a presentarse, presente indicativo del verbo to be. Primero de primaria, ¿cómo empieza el libro de inglés? Presente indicativo del verbo to be, se presentan otra vez. Segundo de primaria, quinto de primaria, empieza el libro, presente indicativo. Primero de la ESO, ¿cómo empieza el libro de inglés? Presente indicativo del verbo to be. Tercero de la ESO, primero de bachiller, primeros ejercicios, son 6 palabras, ¿eh? Y casi un tercio de alumnos se dejan la S de la tercera persona del verbo to be en el selectivo. ¿Cómo han aprendido el verbo to be? Por huecología, llenando huecos, como el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene puntos suspensivos, coma, puntos suspensivos, coma y puntos suspensivos. Y no te equivoques del número de puntos suspensivos que la editorial te mata. El verbo to be, Mary and John, puntos suspensivos, with, puntos suspensivos, por huecología. Entonces los currículums son largos, son exhaustivos y necesitamos una visión crítica que seleccione lo relevante, aquellos tópicos, aquellos conceptos que son fundamentales en cada disciplina, que les van a ir permitiendo construir el conocimiento. ¿Qué hacemos? Cogemos los decretos, hacemos la selección, repartimos, decidimos cuánto tiempo dedicamos a cada contenido, porque esto, yo puedo coger el contenido de una materia, lo hago cuando hago un libro de texto, yo cojo la asignatura cuando hacía los de ciudadanía, que fueron tan polémicos, había contenidos en un pie de foto y había temas enteros que no estaban en el currículum. El libro de texto nos ha robado esa autonomía de decisión curricular. Yo puedo explicar el currículum completo el primer día y como ya he acabado y me sobra tiempo, pues ya puedo hacer otras cosas. Nadie dice cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada contenido, con cuánta profundidad. Relevancia, verticalidad, ¿vale? Una visión que tienen que saber los pequeños para luego comprender, ¿no? Yo explico mucho esto en el área de religión, cuál es la visión que se tiene de la fe, de la Iglesia, de la escatología, qué se entiende que es la salvación, sobre el cielo. Los niños se hacen todo un imaginario, a veces explícito y muchas veces no explícito. Y eso se adquiere en la infancia. ¿Qué tienen que aprender los niños pequeños para comprender después en profundidad, cuando llegan a secundaria, el mensaje del credo cristiano? Esa visión vertical. Y luego una cosa más, y esto del tema de las competencias, que nos ha pasado como un barniz. Y acordaros el ejemplo que ponía antes de Tilly Smith, ¿no? Del ejemplo de la... Es otro tipo de conocimiento. No sé cómo programáis y en qué estado estáis con las competencias, porque al final pensamos que esto es una especie de ejercicio burocrático, ¿no?
Yo me acuerdo que estaba aquí cuando la LOCSE, y entonces ahí en Son Cladera teníamos aquellas sesiones de programación eternas, porque teníamos los contenidos, y entonces ya llegó las cajitas. Conceptos, el cuerpo humano, pues bueno, eso era fácil, esqueletos, o sea, los huesos, los músculos, los sistemas, procedimientos, y nos daban aquellos folios con verbos. La gente joven yo creo que ya ni lo sabe, pero listas de verbos, ibas poniendo un verbo de aquí, uno de allá, identificar las partes del cuerpo humano, localizar el cuerpo humano, pues, y así, ¿no? Y luego las actitudes, que era pues sensibilidad ante los problemas de la salud, tolerancia ante las discrepancias y luego venía el examen, que era el esqueleto con los cartelitos, ¿no? Y con los nombres de los huesos y de los músculos. Y llenábamos papeles y papeles, y entonces acabamos con esa creencia que programar era burocrático. Y luego llegó la cajita de las competencias. Aportación de la unidad a las competencias básicas. Competencia lingüística. El alumno manejará un vocabulario adecuado para nombrar con propiedad las partes del cuerpo humano. Competencia matemática. El alumno medirá las proporciones de líquidos en la musculatura. Competencia artística. El alumno pintará cuerpos humanos como los griegos, aquello de las cabezas. Competencia digital. El alumno hará un PowerPoint del cuerpo humano. Y así. Y luego que venía el esqueleto con los cartelitos para poner los nombres de los huesos y de los músculos. Y llenamos cajitas y cajitas, menos mal que las editoriales nos lo regalaron, cajitas y cajitas. Y no cambió nada. Esto no es introducir en el currículum un currículum competencial. Y es importante. Y sí voy a hacer un poco más. Imaginaros, yo pongo mucho este ejemplo, imaginaros que estáis cocinando, yo como buena valenciana, haciendo la paella, cuando ya tienes el agua hirviendo, vas a echar el arroz y no tienes arroz. Coges corriendo un billete de 20 euros, te bajas al Mercadona de la esquina y coges el arroz, pero ya que estás, pues unos pañales, unas servilletas, galletas para la merienda, llegas a la caja, 26,30. Y te quedas la cajera de mala leche, el de atrás renegando. Bueno, pues dejo las galletas, ¿no? Porque son 3,10. Bueno, pues dejo los pañales, ¿no? Porque está lloviendo, no me da tiempo. Da igual que seas analfabeto que licenciado en ciencias exactas. Tú tienes que resolver esa situación sí o sí. ¿Sí? Esa es la diferencia entre saber matemáticas y ser competente matemático. ¿Vale? La competencia introduce en el sistema educativo obligatorio la necesidad de utilizar la información para convertirla en conocimiento. Más en un momento donde la tecnología proporciona, como dice Macintosh, ¿no? Google da respuestas a muchas preguntas. Hoy la escuela tiene que dedicarse a responder las preguntas que Google no puede responder. Y ese desafío entre la información y el conocimiento es la matriz de lo que llamamos hoy las competencias o más recientemente las habilidades del siglo XXI. Esa necesidad de modificar nuestro concepto de conocimiento. Si cambiamos y decidimos lo que queremos aprender, evidentemente necesitamos cambiar la manera en la que lo enseñamos. Y ahí sí sabéis mucho y no me voy a entretener. Hay una gran revolución en este momento en la manera de enfocar el aula. Si programar no es un acto burocrático, yo siempre digo que es un acto de imaginación. Ahora he estado en Berlín este verano de vacaciones con mis hijos y fuimos a una exposición que había sobre el Holocausto en la calle. Y había fotos de cómo Hitler cambió los libros de texto, muy interesante, y cómo cambió las escuelas y qué hizo. Y cuando vi las fotos, recordé mi unidad con mis alumnos de tercero de la ESO. Tenemos una unidad didáctica sobre ese tema. Y enseguida pensé, les voy a hacer una foto porque cuando me lleve estas fotos, seguro que cuando plantee el tema, seguro que lo comprenden y lo puedo usar así. Y me imaginé esos recursos en mi clase. ¿Cómo reaccionarían? ¿A qué les ayudaría? Cuando haga esa unidad, ¿a quién tengo que controlar más porque son racistas y no hay quien los aguante? ¿O quién sé que no va a entender? Programar es soñar tu clase. Es anticiparte a la reacción de tus alumnos, no solamente en términos de comportamiento, sino también en términos de comprensión. Y provocar, proponer
y dotar de recursos y crear recursos para que eso sea óptimo, sea posible. Y por eso nosotros, cuando hablamos de metodologías, y un poquito más deprisa, yo hablo mucho del modelo de los 4 cajones. Cuando sueñas tu clase, cuando diseñas tu clase, tomas 4 decisiones metodológicas. La primera, tienes que decidir cómo los mueves, cómo los pones, de 3 en 3, de 4 en 4, solos, o yo qué sé, o lo que quieres es apagar la luz porque te has ido a una cena terrible, tienes resaca y hasta que te haga efecto, yo siempre digo, pones un vídeo porno, ¿no? Por no dar clase. Apagas la luz, te tomas el ibuprofeno, les pones un vídeo del canal Discovery y te haces la ilusión de que aprenden algo. Pero tienes que tomar esa decisión. No se puede no tomar una decisión. Entonces, primer cajón, hoy tenemos muchas metodologías, muchas estrategias que nos permiten dinamizar el movimiento y optimizar el factor de interacción social. Segundo cajón, ya los tengo en grupos cooperativos de Johnson, con estrategias de Kagan, en fin, ya los tengo óptimos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos? ¿No? ¿Cómo vuelcan aquellos procesos cognitivos en un producto? Un proyecto, un mapa mental, un PowerPoint, un examen es un producto, ¿no? ¿Cuál es la actividad visible que van a hacer? Tercer cajón, no es suficiente. Yo puedo tener a mis alumnos en grupos cooperativos haciendo, yo recuerdo que empapelamos aquí el Instituto de Son Cladera para el Día de la Paz, un mural sobre la paz, con las manos, la paloma de Picasso y toda la parafernalia. Las posibilidades de que los alumnos de cuarto de la ESO, mientras están pintando la paloma, estén relacionándolo con la paz en Camboya son totalmente remotas. O sea, sus cabezas están a años luz de la actividad. Por lo tanto, tercer cajón es cómo logro mover sus cabezas. Rape con salsa blanca, almendra, leche, ajo, no. Atún rojo con salsa de grosella y alcaparra natural, alcaparra en vinagre, grosella mermelada, atún de calvo, que es el único... No. Y ya llegas a uno que te apetece. Bogavante con berberecho gallego, pero estás al lado del obispo. Y el plato vale 53 euros más que el resto. Queda fatal. Profesor católico, escuela, ¿cómo vas a pedir un plato que vale el doble que los demás? Queda mal. O sea, entonces pasas con dolor de corazón. Merluza a la vasca, con espárragos de Tudela. Vale, pero de repente, flash, merluza a la vasca, salsa, harina, mojar, pan, y tienes una boda dentro de 2 semanas y no te cabe el vestido, tienes que perder 2 kilos, sí o sí. O sea, todo esto el camarero está esperando tu plato. Esto ocurre en fracciones de segundo. Acabas pidiendo el lenguado con ensalada que no engorda. ¿Qué ha hecho tu mente desde que ha visto la carta hasta que ha pedido el lenguado? Tu mente percibe, parte carnes o pescados, analiza cada una de las posibilidades, establece hipótesis posibles sobre cada una de ellas, las compara, las contrasta, toma una decisión y luego pide el soufflé de chocolate con vainilla, que es el que más caro y el más engorda, pero la carne es débil y esto es de pastoral que vendrá después. Tu mente procesa, anticipa, hace hipótesis, toma decisiones, etcétera, etcétera. Estos son los procesos cognitivos, ¿vale? ¿Cuál es el principio de la personalización? Que yo puedo entrenar a mis alumnos en hábitos de la mente. Puedo habituarles a pensar mejor, a ser más críticos, rigurosos, creativos. Puedo entrenar, puedo intervenir en la forma en la que crean el conocimiento dentro de la cabeza. Yo siempre pongo el ejemplo del pozo, lo pongo en el libro, ¿no? Nuestra mente es como un gran pozo donde pasan muchísimas cosas. Yo siempre digo, yo viajo mucho y tengo unas cuantas multas. Entonces, esto no debería poner el ejemplo, pero bueno, pues eso, cada vez que llega la carta de la DGT, pues abro la carta y lo primero que miro es qué día era, dónde estaba, quién llevaba el coche, que no siempre conduzco yo, y de repente siempre es un flash, ostras, pues es verdad. Iba corriendo porque no llegaba, iba a un curso en Castellón y yo sé que está ahí el radar, pero es que me acuerdo perfectamente que lo pensé. Si no llegara la carta de la DGT,
yo olvidaría ese viaje. La mente es como un pozo que recibe miles y miles y miles de percepciones, estímulos, textos, cultura, pero solo pescamos algunos que subimos al piso de arriba, lo explicamos en el libro, los hacemos conscientes y los hacemos formar parte de nuestra estructura cognitiva. Personalizar no es poner cacharros ni ordenadores, es diseñar un modelo que entrene personalmente, porque cada uno de ellos tiene distintas formas de aprender, cada una de las cañas de pescar. Porque sabemos que si entrenamos en entornos controlados, si yo encuentro o entreno a mis niños a hacer hipótesis, por ejemplo, en el proyecto de ciencias hacen 23 experimentos. Antes de hacer el experimento, hacen una hipótesis de qué va a pasar. Cuando han hecho 23 experimentos, el 90% de mis alumnos saben lo que es una hipótesis y formulan hipótesis. Y si lo saben hacer en un entorno controlado, en el aula como un gran laboratorio de vida, pueden después aplicarlo a otros entornos reales. Nos quedan las dos caras que tienen que ver con la organización de centro. Esto supone flexibilidad y autonomía, de espacios, de tiempos, de horarios, de recursos, generar equipos de trabajo, redes. Esto no se puede hacer solos. Las 4 primeras, un profesor tiene un margen, un umbral de cambio bastante grande. Pero si queremos cambiar la escuela, necesitamos decisiones de autoridad. Necesitamos un modelo flexible y autónomo de organización y un modelo, la última cara pedagógica, de liderazgo potente. No solamente vertical, no solamente ese esquema que nos han puesto, sino el liderazgo entendido como una fuerza vertebradora de toda la escuela. Una fuerza vertebradora que capacite y haga líderes también a los profes dentro del aula. Porque al final tú recibes el lunes o el martes o el miércoles, cuando recibes a tu grupo de alumnos, tienes que convertirlos en un equipo. Y eso hace que las claves de liderazgo tengan que aplicarse también hoy dentro de las aulas. Y ese liderazgo exige, para vertebrar una organización educativa, un modelo de desarrollo profesional, de formación, diferente al que hemos venido haciendo durante muchos años a base de cursillos y cursillos y cursillos. Requiere itinerarios de mejora, tensión de mejora, metas, portfolios profesionales, y remito al libro blanco donde hice una descripción un poco de todas esas herramientas. Bien, y ya pasamos a la última parte, la última cara, y es qué tenemos que hacer o cómo tenemos que cambiar, ¿no?, en pastoral. Y yo creo que en pastoral hoy primero tenemos que parar, lo he dicho al principio de la charla, ¿no? Parar y reflexionar. Y ese cambio no puede venir solamente de un grupito, no puede venir solamente de los especialistas, sino que es una reflexión que tiene que ser compartida y que tiene que permeabilizar a toda la escuela. Y yo he propuesto 10 preguntas que las voy a dejar en el aire, porque no tenemos todas las respuestas y acabamos de escribir un libro que se llama Cartas al Papa. Entonces a mí me tocaba escribir sobre pastoral educativa, ¿no? Y después de estar más de mes y medio dando vueltas y leyendo y demás, me senté un domingo temprano y dije, a ver, ¿yo qué le querría preguntar al Papa? ¿O qué le quería exponer, ¿no? ¿Cuáles son un poco las contradicciones, las dudas, las preguntas que nos hacemos hoy en pastoral? Luego dejaré los textos si alguien los quiere leer. Primero, un ejercicio un poco de humildad, ¿no? Es verdad que nos ponemos los adjetivos, pero al final, ¿qué lugar ocupa la pastoral en la escuela? ¿A qué hora damos religión? ¿Qué apostamos, qué suspendemos? ¿Cómo vivimos la tutoría o el espacio? ¿Qué formación tienen nuestros profesores? Y no es verdad que la pastoral ocupa el último sitio. Esto ha cambiado en los últimos años. Yo creo que gradualmente la Escuela Católica nos planteamos cada vez más la importancia que tiene la pastoral en la configuración de los centros. Pero yo creo que hemos vivido mucho de un modelo que tiene ya muchos años y que responde a problemas que hoy no tenemos, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de las ovejitas, ¿no?, del buen pastor.
¿Recordáis el buen pastor? Se pierde una oveja, se va a buscarlo, ¿no? Y, bueno, pues todas se alegran, se hace una fiesta en el cielo. Y yo siempre digo que la situación hoy ha cambiado un poco en nuestras escuelas. No es que se haya escapado una ovejita y estemos ahí pensando qué hacer con la ovejita, es que se han escapado 99 ovejas y solo queda una, la nuestra, ¿no? Y estamos ahí intentando que no se vaya. Pero claro, la ovejita ve que las otras 99 fuera viven estupendamente bien. O sea, nadie tiene hoy ganas de que le salve nadie, ni de que le saque nadie, ni le rescate nadie, hacen lo que les da la gana. La visión con la que salen nuestros alumnos de nuestras escuelas sobre la fe, la iglesia, ser católico, es un poco tétrica. No voy a entrar en más descripciones, pero no tenemos tiempo. Y claro, esa sensación de que estamos apuntalando la ovejita, de que no hacemos más que hacer descripciones de cómo ser una buena oveja en vez de cómo ser un buen pastor, pues esta sensación está generando una pastoral un poco de miedo, ¿no? De miedo de lo que va a pasar, ¿no? Y de querer apuntalar, no quitar algunas cosas, no sea que no sepamos qué hacer en vez de esto. Y ese miedo nos paraliza muchas veces a la hora de afrontar con creatividad otras opciones. ¿Quién son los responsables de pastoral? Y aquí rompo una lanza, porque yo creo que el equipo directivo tiene un rol fundamental en el diseño pastoral. Y es el motor pastoral del centro. No podemos tener como especialistas, como apéndices, quizá en vuestras escuelas pasa menos, ¿no? Pero hay un motor pastoral a la hora de contratar, de definir un perfil, de tomar una decisión sobre el horario, sobre el currículum, sobre los materiales que se utilizan. No puede ser lo pastoral solo lo religioso, o solo el encargado de hacer las celebraciones, o solo él, sino que tiene que estar inmerso dentro de la toma de decisiones de las escuelas. Hay otra tentación y es confundir la evangelización con crear un buen clima, valores, clima de acogida, ¿no? A veces pienso que hemos renunciado a la importancia del primer anuncio y de provocar un encuentro en intimidad con Jesús resucitado, ¿no? Entre comillas es la expresión que utiliza el directorio general de la catequesis. En esto de las ovejitas podemos convertirnos en aliados muchas veces de los hijos de las tinieblas. Coincidimos y convergemos con muchas iniciativas de solidaridad, de ayuda, tejemos mucha red con las comunidades locales, ¿no? Y no podemos desconfiar constantemente de aquello que se hace fuera. Y luego paso directamente a la última porque ya tenemos muy poquito tiempo. Yo creo que hoy en la pastoral del primer anuncio, en la escuela, hemos cambiado nuestro lugar, ¿no? Tradicionalmente, cuando estudiábamos pastoral, había tres momentos. La misión, que era para irse a las naciones, a los negritos, la iniciación cristiana, que se hacía en las parroquias, la catequesis, etcétera, etcétera, y la acción pastoral o el acompañamiento, que era lo que hacíamos en la escuela. Hoy esta situación ha cambiado. ¿Por qué en nuestras escuelas no tenemos católicos, ni alumnos católicos? Esto ya no es verdad. Lo que tenemos en nuestras escuelas tampoco son ateos, tampoco dan para tanto. Lo que tenemos es una especie de clima de agnosticismo un poco relativo, ¿no? Que hace que tengamos que utilizar las claves del primer momento, ¿no? Y sobre todo las claves del primer momento, que es un anuncio explícito de Jesús, de cristología, del evangelio, de la palabra, en las clases de religión, en la oración, en la pastoral explícita, ¿no? Bien, voy corriendo un poco, así que voy a saltarme alguna transparencia rápidamente. ¿Podéis durante un momento, por favor, cerrar los ojos y pensar, imaginar, quedan 3 o 4 minutos si soportamos el último calor? Entonces, por favor, 3 o 4 minutos, ¿vale? Entonces, pensar un momento en un caballo blanco con alas que vuela en el cielo, ¿vale? ¿Todo el mundo tiene el caballo? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, abrid los ojos. ¿Cuántos caballos se parecían al de la foto que he quitado ahora? Cuando hemos imaginado la cebra, ¿vale? Si hubiéramos podido pintar la cebra, hubiera habido cebras grandes, gordas, flacas, viejas, rosa fosfo, rosa pálido. El caballo era homogéneo. Es muy fácil colonizar las mentes. Hoy es facilísimo
manipular la mente. Es verdad que hemos avanzado mucho para entrar a provocar pensamiento. Es verdad que la cultura de la imagen y la globalización de la comunicación produce un pensamiento homogéneo que deja a nuestros alumnos débiles ante el futuro y el progreso. No es tan fácil educar el espíritu y ese es nuestro desafío. Yo siempre digo que estas charlas no sirven para nada. Lo siento por Agustín, que me llamó. O sea, que decir, habéis sobrevivido el calor estupendamente. Cuando salgáis de aquí, igual os acordáis de cebras y caballos y la carta de pensar, ¿no? Porque estas cosas no cambian. Lo único es que provocan flashes y quizá alguna visión y sobre todo te remueven un poco, ¿no? Entonces, si tuviera que dejar un mensaje final, ¿no? Sobre todo este cambio, tanto pedagógico como pastoral, tengo la sensación de no haber profundizado suficiente en ninguno de los dos, pero ante un curso que empieza, mi último mensaje es que al final lo más importante en una escuela somos nosotros. Es un buen profesor, ¿no? Yo siempre digo, un buen profe puede cambiar la vida de un niño para toda la vida, ¿no? Una escuela puede cambiar una comunidad. Yo lo veo en África, que vamos mucho, se abre una escuela y 6 meses después las cosas han cambiado. Si queremos cambiar un país hay que cambiar la educación. Pero la matriz son los profesores, ¿no? Y eso es lo único indispensable, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Y por eso hablamos siempre, me gusta hablar de la necesidad de que tengamos como profes una capacidad de ser líderes espirituales, no en un sentido solamente religioso, ¿no? Sino, como decía esta señora escocesa, si somos capaces de poner alma en aquello que hacemos. Y hoy para ese liderazgo se requiere, primero, ser referente, ser una cebra, ¿no? Convertirte en un relato potente, que quieran ser como nosotros. Y eso supone hoy desnudarse un poco más de lo habitual, compartir y convertir la propia vida en sabiduría compartida, en experiencia compartida. Al final siempre te pregunto, ¿y usted, profe? ¿Pero usted qué cree? ¿Y usted, pero usted qué hace? ¿Y usted esto? ¿No? Y al final tiran de ti. Y eso requiere hoy también tener una experiencia y nutrir y cuidar y mimar la experiencia que tenemos nosotros de fe y cultivar una fe inteligente y ser capaz de dar razón de aquellas cosas que creemos o que queremos compartir con ellos. Bien, pensaba terminar con el tráiler del vídeo de la primera documental que hicimos. Lo voy a poner porque dura 1 minuto y estoicamente estáis sobreviviendo.
Estuvimos filmando en Guinea Ecuatorial, en la frontera con Gabón, en escuelas donde no hay absolutamente nada, ni agua, ni luz, ni papelitos, como nos decían los profesores. Y al final estuvimos también en Cambridge, que ha invertido 3.500 millones de libras en construir una escuela de infantil y primaria dentro del campus de la Universidad de Cambridge. Es el proyecto en este momento, a mi juicio, de innovación educativa más potente que hay en el mundo. Son los dos extremos totales del planeta. Y al final de todo, coincidían en que lo más importante es un buen profesor. Y lo que hace bueno a ese profesor es el cariño que tiene por cada uno de sus alumnos. Espero que esta reflexión acalorada haya ayudado a dibujar algunas cebras, caballos y demás animales dentro de las mentes. Y me gustaría también terminar con dos frases. Una, como empecé, un poco por la alusión a la infancia de Teresa de Jesús: no dejes de hacer lo que puedes hacer, aunque todo el resto del mundo no cambie. Y la frase última también de la Evangelii Gaudium, como ha terminado el señor obispo, así termina la carta: no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora y, sobre todo, no nos dejemos robar la esperanza. Buen curso. Gracias.